¡Hey, gente! Yo soy Abelardo y esto es su videodosis semanal de política, malos chistes y mucha información que todos nosotros conocemos como Politicast. En videos anteriores hemos hablado de política, hemos intentado entrar en el mundo de la participación ciudadana e incluso hemos explicado un poco del contexto en el que se desarrolla Politicast. Sin embargo, concedemos que es tiempo de hablar de un tema importantísimo para en serio comprender cómo funciona la democracia de un lugar. Verán, tal como se inauguró mucho tiempo atrás en el hermoso continente europeo, se fundó el concepto e idea de que el periodismo podía fungir como un medio para regular la democracia y en general el poder. Hoy en día el periodismo se ha adaptado a las nuevas tecnologías y al internet y nos regala dos cosas. En primer lugar, una obligación con la verdad y en segundo, la facilidad y derechos de tener información que necesitamos. Sin embargo, en este mundo de información, metadatos, fake news y news que no sabemos si son verdaderas o no, hay que considerar una cosa muy específica. Sigue existiendo un submundo lleno de información que no conocemos y que, créanme, es muy necesario que se revele al público para que puedan comprender mejor cómo funciona el mundo, sobre todo sus gobiernos y las acciones que tienen sus gobiernos para con otros países. Por eso, gente, hoy nos tomaremos el tiempo de hablar del Billy Batson del periodismo, del Iron Man que no se murió, de la verdad. Ustedes saben, del Thanos, de las filtraciones. Hablaremos de Julian Assange. Él es un programador, periodista y activista australiano, mejor conocido por ser el fundador de Wikileaks, la página de internet que ha filtrado y con esas filtraciones ha puesto en jaque a enteros gobiernos y a enteras instituciones religiosas. El sitio web de Wikileaks fue fundado en diciembre de 2006 y de ese momento a la fecha se ha dedicado a recibir información para después revelarla al público sobre manejos no éticos de gobiernos y, como ya lo dijimos, instituciones religiosas. Esta información, revelada a la sociedad, muchas veces pone en riesgo los intereses de los altos mandos que dominan el mundo, el PRI. Assange, muy parecido a los Vengadores, se ha dedicado a salvar el mundo a través de solo resguardar la seguridad de Estados Unidos. Y sobre todo ha centrado las investigaciones y filtraciones sobre las guerras que tuvo el país norteamericano contra Irak y Afganistán. Para comprender un poco mejor cómo funcionaban las filtraciones de información de Wikileaks, vamos a enumerar 3 ejemplos de los más importantes que ocurrieron en el año de 2010. Número 1. El 5 de abril del 2010, Wikileaks publicó un video del 2007 donde se observa a fuerzas militares estadounidenses disparar desde un helicóptero a 2 periodistas y a grupos civiles desarmados totalmente. Número 2. El 25 de julio del 2010, Wikileaks publicó un total de 90.000 documentos que registraban la guerra contra Afganistán de parte de Estados Unidos en lo que fue conocido como la mayor filtración de documentos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. La papelería completa de muertes y papeles bonds bélicos contenía un total de 100 categorías diferentes donde se trataban temas desde la búsqueda de Osama Bin Laden en tierras extranjeras hasta las muertes de civiles afganos en accidentes militares. Número 3. El 22 de octubre del 2010, Wikileaks reveló un total de 400.000 documentos distintos donde proporcionaba una nueva imagen de cuántos civiles iraquíes eran asesinados, además de también comentarnos los abusos por parte de la policía iraquí durante los periodos de guerra. Julian Assange ha enfrentado diversos problemas con la justicia de muchos países, ya que diversas naciones consideran las filtraciones que hace en su página como ilegales. Vamos a enumerar algunas de las acusaciones más importantes en su contra. No, no es cierto. No te rías, que se va a quedar. En el año en que filtró más información, Julian Assange fue acusado de violación y acoso sexual.
Al huir de su país de residencia, la Interpol lanzó una alerta para que pudiera ser extraditado a Suecia en cuanto se lograra su captura. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de la República de Ecuador en Londres, Inglaterra. En ese periodo, solicitó un asilo político en dicho país. Posteriormente, se le concedería el asilo político que había solicitado y la República de Ecuador se encargaría de la protección de Assange. La Embajada de Ecuador en estos países fue atacada en diversas ocasiones. Lo que intentaban las autoridades de ese país era llegar a Assange y poder hacerlo confesar ante la justicia. ¿No le bastaba con todo lo que había confesado en su página? Pueden ir a revisarlo, ¿saben? Escribe todo en Twitter. En la embajada ecuatoriana, Assange pasó el peor, en serio, el peor infierno que se pueden imaginar. No tenía contacto con el exterior, ni contaba con internet. Estamos hablando de que la persona que se dedicaba a filtrar documentos y a básicamente hablar con todo el mundo, pero con información prohibida, no tenía acceso a internet. No nos sorprende, era la embajada de Ecuador. ¿Qué esperaba? ¿4 megas de velocidad? Claro que no. El 11 de abril de 2019, Lenin Moreno, que no, tranquilos, no es la versión tostada del líder ruso, sino el presidente de Ecuador, le quitó la protección a Assange y dejó que las autoridades británicas entraran a la embajada de Ecuador y se llevaran a Julian Assange para darle unas sobadas de cogote londinense. Cuando el mundo de la prensa suprema cuestionó a Lenin Moreno de por qué canceló la protección que tenía al Assange, este respondió que en múltiples ocasiones Julian había quebrantado algunas de las cláusulas que tenía su contrato de protección política por parte de Ecuador. A la fecha, el caso de Assange es de los más grandes que tienen que ver con la censura. Hay que decirlo como es. Eso fue un caso de censura. Aceptémoslo. Aunque algunas leyes dictan que la información confidencial debe quedarse como confidencial, las leyes humanas de la ética deberían regirnos y decir que cierta información debe conocerse para que las personas entiendan mejor cómo trabajan los gobiernos, sobre todo gobiernos potencia que parecieran ser imparables cuando se trata de derechos civiles, derechos humanos o simplemente humanidad. Esto fue todo por el video de esta semana, gente. Les invitamos a que se suscriban en la parte de aquí abajo del video. También le pueden picar la campanita para que les llegue una notificación cada que nosotros subimos nuevo contenido y les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram para más contenido de Politicast. También antes de irnos queremos invitarlos a que revisen el contenido y productos de Insert Coin. Es una marca potosina de diseños que se dedican a vender camisas, libretas, también calcomanías y todo lo que tiene que ver con el mundo de los 80, los videojuegos, Dragon Ball Z y todas esas cosas que a nosotros los millennials nos encantan. Por ejemplo, hoy nos están patrocinando con esta hermosa playera de la Friendzone que a mí ya me gustó y tienen muchos más productos que ustedes pueden ir a revisar. Recuérdenlo, Insert Coin como página oficial y también está en Facebook e Instagram. Y ustedes deben seguir sintonizándonos. Nos vemos en una semana. Adiós.